Mi esposa y sus padres millonarios me obligaron a firmar un prenup humillante cuando era pobre. Años después me hice rico. Y descubrí que conspiraron para anularlo y robarme millones. Pero el mismo documento que me hizo sentir basura terminó salvándome y los dejó destrozados. Tengo 38 años. Manejo un negocio de administración de propiedades en Denver que me genera, digamos, bastante dinero, y necesito contar esta historia porque lo que pasó el año pasado todavía me tiene procesando todo. La cosa es que mi ex esposa y sus padres básicamente intentaron robarme millones de dólares, y solo no lo lograron porque, irónicamente, el mismo documento que me hicieron firmar cuando era pobre, terminó salvándome cuando me hice rico. Sé que suena como algo sacado de una novela barata, pero te juro que todo esto pasó exactamente así. Debería empezar por el principio, supongo. Conocí a Courtney cuando tenía 23 años en una barbacoa de un amigo mutuo. Yo trabajaba en IT ganando como 40,000 al año, vivía en un apartamento de mierda en las afueras de Denver, ya sabes, el típico inicio de carrera donde apenas te alcanza para la renta y la comida. Courtney era maestra de primaria, y la verdad es que conectamos de inmediato. Era linda, inteligente, teníamos el mismo sentido del humor medio sarcástico, y pasamos toda esa noche hablando en el patio mientras todos los demás estaban adentro viendo el juego. Empezamos a salir, y honestamente los primeros meses fueron geniales. No pensaba mucho en que ella venía de una familia con dinero. O sea, sí sabía que sus padres tenían plata, pero ella era maestra. No era como que anduviera presumiendo, o algo así. El primer problema real vino como a los 6 meses cuando conocí a sus padres. Raymond, su papá, tenía varios concesionarios de autos en el área de Denver y Boulder, tipo esos lugares grandes donde venden marcas caras. Sharon, su mamá, tenía una boutique en Boulder que básicamente era su hobby porque no necesitaba trabajar. La primera cena en su casa fue incómoda como el demonio. Tenían esta mansión enorme en Boulder, y yo llegué en mi Honda Civic 2008 que tenía como 180,000 millas, y el simple hecho de estacionar ese carro ahí me hizo sentir completamente fuera de lugar. Durante la cena, Raymond no paraba de preguntarme sobre mis planes de carrera, mis inversiones. ¿Qué inversiones, viejo? Apenas podía pagar mi tarjeta de crédito, y básicamente evaluándome como si fuera un auto usado que estaba considerando comprar. Sharon era más sutil pero igual de intensa, preguntándome sobre mi familia, dónde crecí, qué hacían mis padres. Mi papá era plomero, y mi mamá trabajaba en una escuela como secretaria, y podía ver en sus caras que eso no les impresionaba para nada. Courtney y yo seguimos juntos a pesar de todo eso. Ella me decía que no me preocupara por sus padres, que eventualmente me aceptarían, que solo eran protectores. Después de 2 años juntos, le propuse matrimonio. Había ahorrado durante meses para comprar un anillo decente, nada extravagante pero algo bonito, y ella dijo que sí. Estaba súper feliz. Tipo, pensé que finalmente las cosas iban a mejorar con su familia. Pero, oh hombre, qué equivocado estaba. Como 2 semanas. Después de que nos comprometimos, Raymond me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Pensé que tal vez quería hablar sobre la boda o algo así, quizá ofrecerse a ayudar con los gastos, ¿sabes? Llegué a su oficina en uno de sus concesionarios, y él estaba ahí con su abogado. Ni siquiera me ofreció algo de tomar, solo me dijo que se sentara y me pasó un documento. Era un acuerdo prenupcial. Me explicó. Bueno, más bien me informó, que si iba a casarme con su hija, necesitaba firmar esto. El abogado empezó a explicarme los términos, y básicamente decía que en caso de divorcio, cada uno se quedaba con lo que había traído al matrimonio y lo que hubiera ganado individualmente durante el matrimonio, nada de división de bienes, nada de manutención conyugal, nada de nada. Me sentí como una absoluta mierda en ese momento. La forma en que Raymond me miraba, con esa expresión de tipo, obviamente necesitamos proteger a nuestra hija de un cazafortunas como tú. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, para tal vez consultar con mi propio abogado, y él básicamente me dijo que o lo firmaba esa semana o no habría boda. Fui a casa y hablé con Courtney, esperando que ella se pusiera de mi lado, que le dijera a su papá que se calmara, pero ella solo dijo, Benjamin, es solo un papel, no significa nada. Mis papás solo quieren estar seguros. Tú harías lo mismo si tuvieras una hija. Y yo como idiota pensé, bueno, supongo que tiene razón. Además no tengo nada que perder de todas formas, ¿verdad? Así que firmé el maldito papel. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda grande y elegante que los padres de Courtney pagaron completamente. Y honestamente fue hermosa.
pero todo el tiempo me sentí como un invitado en vez del novio. La familia de ella básicamente controló todo, desde la lista de invitados hasta el menú, y cuando intenté dar mi opinión sobre algo, Sharon me miraba con esa sonrisa condescendiente y decía, «Ay, Benjamin, déjanos manejar esto, nosotros sabemos cómo se hacen estas cosas». Mi familia estuvo ahí, obviamente, pero se veían tan incómodos como yo me sentía. Mi mamá me dijo antes de la ceremonia, «Mijo, ¿estás seguro de esto?». Y yo le dije que sí, que amaba a Courtney, que su familia ya se acostumbraría a mí eventualmente. Los primeros años de matrimonio fueron, digamos, normales. Compramos una casa pequeña en un vecindario decente. Nada lujoso, pero era nuestra. Yo seguía trabajando en IT, Courtney seguía enseñando, y la verdad es que éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Sus padres seguían siendo medio fríos conmigo, pero ya me había acostumbrado. Pasábamos los domingos en su casa, y yo básicamente me sentaba ahí callado mientras Raymond hablaba sobre sus negocios y sus inversiones, como si yo no existiera. Courtney no parecía notar o no le importaba, y yo no quería causar problemas, así que solo lo aguantaba. Entonces, cuando tenía como 28 años, algo cambió. Trabajaba para una startup tecnológica pequeña, y como parte de mi compensación me habían dado opciones de acciones. Honestamente, no pensé mucho en ello en ese momento. Era solo parte del paquete. Pero resulta que la compañía creció rápido, muy rápido, y como 2 años después una empresa más grande nos adquirió. De repente, esas opciones de acciones que había estado acumulando valían mucho dinero, y cuando digo mucho, digo varios millones de dólares. Fue completamente surrealista, tipo, un día estaba preocupándome por pagar la tarjeta de crédito y al siguiente tenía más dinero en mi cuenta bancaria del que había visto en mi vida. No lo grité desde los tejados ni nada, pero obviamente Courtney y su familia se enteraron. Renuncié a mi trabajo en IT y decidí empezar mi propio negocio de administración de propiedades. Compré varios edificios de apartamentos en áreas que sabía que iban a crecer, contraté gente para manejar el día a día y, básicamente, construí algo que generaba ingresos pasivos consistentes, mientras yo me enfocaba en encontrar más oportunidades de inversión. En unos 3 años, había multiplicado ese dinero inicial varias veces. Ya no era el tipo pobre que ganaba 40,000 al año, ahora estaba ganando más en un mes de lo que solía ganar en un año completo. Y adivina qué pasó entonces. De repente Raymond empezó a tratarme diferente. Me llamaba para pedirme consejos sobre inversiones. Me preguntaba sobre oportunidades inmobiliarias. Quería que almorzáramos para hablar de negocios. Sharon empezó a presumirme con sus amigas, tipo, mi yerno es un empresario muy exitoso, maneja propiedades por todo Denver. Courtney estaba feliz también, obviamente. Dejamos la casa pequeña y compramos algo mucho más grande y bonito. Ella pudo comprar el auto que quería. Íbamos de vacaciones caras. Todo parecía perfecto, ¿sabes? Finalmente sentía que había ganado la aprobación de su familia, que ya no me veían como ese tipo sin dinero que se había casado con su hija. Pero entonces, como a los 2 años de que mi situación financiera había cambiado, Raymond me invitó a cenar. Solo nosotros dos, lo cual era raro porque normalmente cualquier cosa que tuviera que decirme, lo decía enfrente de todos. Fuimos a un restaurante caro en Denver, de esos donde el filet mignon cuesta como $80, y después de ordenar, él empezó con, Benjamin, Sharon y yo hemos estado pensando, y creemos que es tiempo de reconsiderar ese acuerdo prenupcial que firmaste. Le pregunté qué quería decir, y él dijo, bueno, ese documento se hizo cuando ustedes eran jóvenes y no tenían nada, pero ahora las circunstancias han cambiado significativamente. Ya no refleja su situación actual como pareja. Sería más justo si lo disolvieran y tuvieran un matrimonio normal donde todo es compartido. Me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que estaba diciendo. Básicamente, ahora que yo tenía dinero, querían eliminar la única protección legal que tenía. Le dije que necesitaba pensarlo, que tendría que hablar con mi abogado. Y él se puso medio agresivo. Tipo, ¿por qué necesitas pensar algo así? ¿No confías en mi hija? ¿No crees en tu matrimonio? Es solo un papel, Benjamín, el mismo argumento que ellos usaron cuando me hicieron firmarlo en primer lugar. Le dije que lo discutiría con Courtney y veríamos, pero honestamente ya sabía que no iba a hacer nada al respecto. Ese prenup era lo único que me protegía, y después de años de sentirme inferior en esa familia, no iba a regalar esa seguridad solo porque ahora les convenía. Hablé con Courtney esa noche,
esperando que ella entendiera mi posición, pero se puso del lado de sus padres inmediatamente. Me dijo que estaba siendo paranoico, que su familia solo quería lo mejor para nosotros, que el hecho de que yo no quisiera disolver el prenup demostraba que no confiaba en ella. Tuvimos una pelea grande. Y yo, básicamente le dije, Courtney, cuando nos casamos, tus padres me hicieron firmar ese documento específicamente porque pensaban que yo era un cazafortunas sin dinero. Ahora que tengo más dinero que ellos de repente quieren que lo cancele. ¿No te parece conveniente? Ella se enojó muchísimo y no me habló por 2 días. Las cosas siguieron así durante meses. Raymond y Sharon no dejaban de sacar el tema cada vez que los veía. Sharon empezó a hacerlo de forma más manipuladora, tipo, ay, Benjamin, sé que amas a nuestra hija, sé que no tienes intenciones de divorciarte, entonces, ¿por qué mantener ese documento horrible? Me hace sentir como si pensaras que ella va a traicionarte de alguna forma. Vanessa, la hermana menor de Courtney, era la única que nunca decía nada sobre el tema, lo cual en retrospectiva debió haberme dado una pista de que algo raro estaba pasando. Entonces llegamos al punto culminante, que fue hace como 1 año y medio. Llegué a casa del trabajo un martes, y había como 6 autos estacionados afuera de mi casa. Entré, y toda la familia de Courtney estaba ahí. Raymond, Sharon, Vanessa, hasta un tío que apenas conocía. Courtney estaba sentada en la sala con los brazos cruzados. Raymond se paró y dijo que necesitábamos tener una conversación familiar seria. Básicamente hicieron una intervención. Todos se turnaron para decirme por qué debería disolver el prenup, cómo estaba dañando mi matrimonio, cómo estaba siendo egoísta e injusto con Courtney. Fue absolutamente surrealista, tipo, tengo a 6 personas en mi propia casa diciéndome qué hacer con mi dinero y mi matrimonio. Les dije que salieran de mi casa. Raymond se puso furioso y empezó a gritarme, diciendo que era un desagradecido, que su familia me había aceptado cuando no tenía nada, que ahora que tenía éxito, era un arrogante. Sharon empezó a llorar, ese tipo de llanto manipulador, diciendo que solo querían que su hija estuviera protegida. Y Courtney solo quedó ahí sentada sin decir nada en mi defensa. Les dije nuevamente que salieran, y eventualmente lo hicieron. Todos, excepto Courtney, obviamente. Esa noche Courtney y yo tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Ella me acusó de no amarla, de ser controlador, de estar obsesionado con el dinero. Yo le dije que su familia estaba tratando de manipularme y que ella estaba dejándolos hacerlo. Dormimos en cuartos separados esa noche, y las cosas estuvieron tensas durante semanas después de eso. Pero entonces algo pasó que cambió todo. Vanessa me llamó un día y me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Quedamos de vernos en una cafetería lejos de donde vivíamos ambos. Cuando llegó, se veía súper nerviosa, tipo, mirando alrededor como si alguien fuera a aparecer. Me dijo, Benjamin, necesito decirte algo porque no puedo seguir viendo cómo te manipulan así. Y entonces, me contó todo. Courtney había estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses, con un tipo que había conocido en el gimnasio. Raymond y Sharon lo sabían. Vanessa los había escuchado hablar sobre ello. La razón por la que estaban tan desesperados por eliminar el prenup no era porque quisieran que yo confiara más en Courtney, era porque sabían que ella iba a pedir el divorcio pronto y querían asegurarse de que pudiera llevarse la mitad de mi dinero. Me quedé ahí sentado en esa cafetería, sintiéndome como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Vanessa me mostró algunos mensajes de texto entre ella y su mamá, donde básicamente confirmaban todo. Sharon le había dicho a Vanessa que no dijera nada, que era asunto de Courtney, que necesitaban manejar la situación cuidadosamente para proteger el futuro financiero de Courtney. Vanessa me dijo que lo sentía mucho, que ella siempre había pensado que yo era buena persona, que no podía quedarse callada viendo cómo me hacían esto. Contraté un investigador privado al día siguiente. No quería creer. Como Pina, como Tura, que Nivia, que fuera verdad, tipo, parte de mí esperaba que Vanessa estuviera equivocada o que hubiera malinterpretado algo, pero no. En 2 semanas el investigador tenía fotos, registros de hoteles, mensajes de texto, todo. Courtney había estado viéndose con este tipo. Llamémoslo Chad, porque honestamente ese era el tipo de nombre que tendría, regularmente. Se encontraban en hoteles, iban a restaurantes en ciudades cercanas donde pensaban que nadie los conocería, todo el clásico asunto sórdido. Lo que más me dolió no fue ni siquiera la infidelidad en sí,
aunque obviamente eso fue devastador, sino el hecho de que toda su familia lo sabía y había conspirado para robarme. Mientras me miraban a la cara durante esas cenas dominicales, mientras Raymond me pedía consejos de inversión, mientras Sharon me presumía con sus amigas, todos sabían que Courtney me estaba engañando y estaban trabajando activamente para asegurarse de que ella pudiera llevarse millones de dólares cuando finalmente me dejara. Confronté a Courtney una noche. Cuando llegó tarde a casa, puse todas las fotos en la mesa de la cocina y le dije, ¿quieres explicarme esto? Ella se puso pálida, intentó negar todo al principio, pero cuando le dije que tenía evidencia de todo, finalmente admitió la aventura. Empezó con las excusas típicas, que yo trabajaba mucho, que nunca estaba emocionalmente presente, que ella se sentía sola. Le dije que todo eso era basura, que la verdadera razón por la que ella y su familia habían estado presionándome sobre el prenup era porque sabían lo que estaba pasando. Ella empezó a llorar, diciendo que no, que eso no era verdad, pero yo sabía que estaba mintiendo. Contraté al mejor abogado de divorcios en Denver al día siguiente. Presentamos los papeles esa semana con toda la evidencia de adulterio, y aquí es donde ese prenup que Raymond y Sharon tanto querían eliminar me salvó completamente. De acuerdo con los términos que el propio abogado de Raymond había redactado años atrás, cada uno se quedaba con lo que había traído al matrimonio y lo que había ganado individualmente durante el matrimonio. Yo había traído básicamente nada, pero todo el dinero que había generado después, las propiedades, las inversiones, el negocio, todo estaba a mi nombre y se había adquirido con mi dinero. La casa que compartíamos la había comprado yo completamente. El auto que ella manejaba estaba a mi nombre. Todo estaba a mi nombre porque yo lo había comprado con mi dinero. Pero incluso con el prenup, en Colorado normalmente habría alguna división de activos maritales. La diferencia aquí fue la evidencia de adulterio. Mi abogado argumentó que Courtney había violado los votos matrimoniales y por lo tanto había renunciado a cualquier derecho sobre los activos adquiridos durante el matrimonio. Con toda la evidencia que teníamos, el juez estuvo de acuerdo. Courtney no recibió nada, ni la casa, ni los autos, ni una porción de mi negocio, ni manutención conyugal, absolutamente nada. Raymond y Sharon intentaron meterse en el proceso legal, contrataron sus propios abogados para pelear, pero no había nada que hacer. El prenup era hermético, irónicamente porque su propio abogado lo había hecho tan estricto años atrás, cuando pensaban que yo era el que podría intentar aprovecharse de su hija. Y la evidencia de infidelidad era indiscutible. Mi abogado básicamente les dijo que podían pelear todo lo que quisieran, pero que solo iban a desperdiciar dinero en honorarios legales, porque el resultado no iba a cambiar. El divorcio se finalizó como 6 meses después. Courtney tuvo que mudarse de la casa, obviamente. Escuché por ahí que se mudó de regreso con sus padres por un tiempo. Pero aquí viene la parte casi poética de toda esta situación. ¿Recuerdas a Chad, el tipo con el que ella estaba teniendo la aventura? Resulta que él pensaba que Courtney era rica, o que al menos iba a ser rica después del divorcio. Cuando se enteró de que ella no había recibido nada en el acuerdo de divorcio, literalmente la dejó. Le dijo que él no podía estar con alguien que venía con tanto drama y sin estabilidad financiera. Me enteré de esto por Vanessa, quien seguía manteniéndose en contacto conmigo, a pesar de que eso obviamente causó que su familia la sacara del círculo por un tiempo. Como 3 meses después de que el divorcio se finalizara, Courtney apareció en mi oficina. Mi asistente me llamó y me dijo que mi exesposa estaba ahí y quería verme. Le dije que la dejara pasar porque honestamente tenía curiosidad de qué quería. Entró viéndose completamente diferente a como la recordaba, tipo, más delgada, con ojeras. Claramente no estaba bien. Empezó con que lo sentía mucho, que había cometido el peor error de su vida, que me amaba, que podíamos intentar de nuevo, que iría a terapia, que haría lo que fuera necesario, que su familia no tendría nada que ver con nosotros, si volvíamos. Me quedé ahí sentado escuchándola, y honestamente, no sentí nada. Ni enojo, ni tristeza, ni siquiera satisfacción, solo vacío. Le dije que no, que lo que había pasado entre nosotros no tenía arreglo, que ella y su familia habían demostrado exactamente quiénes eran y que yo había seguido adelante. Ella empezó a llorar, diciendo que, por favor, que ella había renunciado a todo, que Chad la había dejado, que no tenía a nadie.
Y yo básicamente le dije, Courtney, tú no renunciaste a nada, te quitaron todo porque traicionaste nuestro matrimonio y conspiraste con tu familia para robarme. Hay una diferencia. Le pedí que se fuera, y cuando no se movió, llamé a seguridad y la escoltaron fuera del edificio. Escuché que Raymond y Sharon también están pasando por problemas financieros. Al parecer habían estado dependiendo de algunos negocios que no salieron bien, y sin mi ayuda con inversiones y consejos, las cosas se pusieron difíciles. Vanessa me contó que habían vendido la boutique de Sharon y que estaban considerando vender uno de los concesionarios. No voy a mentir, hay una parte de mí que siente cierta satisfacción al saber que están luchando, especialmente después de cómo me trataron durante años. En cuanto a mí, mi negocio sigue creciendo. Conocí a alguien nuevo hace como 6 meses, una mujer que tiene su propia carrera exitosa en finanzas y que no necesita ni quiere nada de mi dinero. Vamos despacio, sin apuros, y la verdad es que es refrescante estar con alguien que me ve como un igual en lugar de como un cheque de banco o un proyecto de caridad. No le he presentado a nadie de mi familia todavía porque estoy tomando las cosas con calma, pero hasta ahora, todo se siente diferente de una manera buena. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Ese prenup que me hizo sentir tan humillado cuando tenía 25 años. Ese documento que básicamente me dijo que no era suficientemente bueno para su familia. Ese papel que me hicieron firmar como condición para casarme con su hija. Terminó siendo exactamente lo que me protegió de perder todo lo que había construido. Raymond probablemente se patea a sí mismo todos los días, sabiendo que su propio plan para proteger a su familia de mí, terminó protegiéndome a mí de ellos. Todavía pienso en todo esto a veces, especialmente tarde en la noche cuando no puedo dormir. Me pregunto si Courtney realmente me amó alguna vez, o si siempre fui solo alguien seguro, mientras ella decidía qué hacer con su vida. Me pregunto en qué momento exacto su familia decidió que yo ahora valía la pena manipular en lugar de simplemente despreciar. Me pregunto si hubiera habido alguna forma de salvar el matrimonio, si hubiera sabido sobre la aventura antes. Aunque, honestamente creo que no, porque el problema real no era solo la infidelidad, sino toda la traición sistemática de ella y su familia. Lo que sí sé es que aprendí mucho sobre el valor de protegerte a ti mismo, sobre no dejar que otros te hagan sentir inferior porque tienes menos dinero que ellos, y sobre cómo las personas muestran su verdadero carácter cuando hay dinero de por medio. Raymond y Sharon me trataron como basura cuando era pobre, luego quisieron ser mis mejores amigos cuando me hice rico, y finalmente intentaron robarme cuando tuvieron la oportunidad. Courtney, la mujer que prometió amarme en las buenas y en las malas, me traicionó de la forma más básica posible, y luego solo quiso volver cuando se dio cuenta de que la alternativa era peor. Hace unas semanas, Courtney intentó contactarme de nuevo por email. Era un mensaje largo sobre cómo había estado en terapia, cómo había reflexionado sobre todo, cómo ahora entendía el daño que me había causado. Me pedía perdón, no para volver, solo para su propia paz mental, decía. Leí el email completo, y luego lo borré sin responder. No le debo mi perdón, ni mi tiempo, ni mis palabras. Ya gasté suficientes años de mi vida en esa familia, y ahora cada día que paso sin ellos es un día mejor. Mi negocio está valuado en más ahora de lo que Raymond probablemente ganará en el resto de su vida. Tengo propiedades por todo Colorado, y estoy expandiéndome a otros estados. Cada mes que pasa estoy mejor financieramente y más estable emocionalmente. Y todo esto lo construí yo, con mi trabajo, mi visión, mi riesgo. Nadie me regaló nada, nadie me ayudó a llegar aquí, y definitivamente nadie va a quitármelo. A veces cuando paso por Boulder y veo la zona donde viven, donde vivían, me acuerdo de aquella primera cena donde me sentí tan fuera de lugar en su mansión. Ahora mi casa es más grande que la de ellos, mi cuenta bancaria tiene más ceros, mi negocio genera más ingresos, pero lo más importante es que ya no me importa impresionarlos o ganarme su aprobación. Aprendí que la validación de gente como Raymond y Sharon no vale nada porque está basada únicamente en lo que pueden obtener de ti, no en quién eres realmente como persona. Y ese prenup, ese maldito documento que me hizo firmar el abogado de Raymond en su oficina mientras me miraba con desprecio, ahora está enmarcado en mi oficina. No porque sea rencoroso, bueno, tal vez un poco, sino porque es un recordatorio de que a veces las cosas que están diseñadas para hacerte daño terminan siendo exactamente lo que necesitas para sobrevivir. Es un recordatorio de que cuando la gente te muestra quiénes son la primera vez, deberías creerles. Y es un recordatorio de que protegerte a ti mismo no es desconfianza,
Es inteligencia,